Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga y como cada día le doy a todos la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a Primera de Corintios, concretamente al capítulo 15, verso 58, un verso muy conocido, un versículo que se utiliza muchas veces cuando uno quiere, por ejemplo, felicitar a una iglesia que está cumpliendo aniversario. Pues bien, ese versículo, ese texto nos dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alrededor del año 56 después de Cristo aproximadamente, el apóstol Pablo va a responder por medio de esta carta una serie de preguntas que la congregación de la ciudad de Corinto le ha hecho al apóstol, al fundador, al padre de la iglesia. Esa carta que los corintios le enviaron al apóstol Pablo haciéndole ese tipo de preguntas, no la tenemos en nuestras Biblias, pero sí tenemos las respuestas que Pablo le dio a la iglesia. Y no solamente respuestas, sino consejos y también mandamientos. Él habla de la importancia de mantenerse unidos. La iglesia internamente no estaba unida, se había dividido, formándose grupitos. Unos decían que apoyaban a Pablo y que lo seguían y que para ellos Pablo era el mejor. Otros creían que era Apolos o cualquier otro ministerio que hubiera pasado por allí. Sea como sea, el apóstol Pablo le escribe a la congregación diciéndole que ese comportamiento lo que demuestra es la falta de madurez, la falta de crecimiento y de desarrollo espiritual por parte de la congregación. Así que una de las cosas que Pablo intenta a través de esta epístola, Primera de Corintios, es apelar a la unidad, a la importancia de mantenerse unidos, y más en una ciudad con una promiscuidad sexual y con un libertinaje terrible que lamentablemente vemos en otros pasajes, en otros capítulos de esta carta, que había influido negativamente en el comportamiento, en la conducta, en el testimonio de la iglesia. Por otra parte, no solamente el apóstol Pablo les habla acerca de la importancia de mantenerse unidos, sino les habla también acerca de la importancia de mantener la santidad, es decir, un modelo, un estilo de vida que no tire por tierra el testimonio ni la obra que Cristo había hecho en ellos, sino más bien todo lo contrario. Ellos tenían que marcar una diferencia, ser diferentes, ser una luz en medio de tanta oscuridad espiritual como había en la ciudad de Corinto. Es interesante notar que hoy en día en muchas congregaciones vuelve otra vez a manifestarse el espíritu de los corintios. Y siempre pongo este ejemplo. En España, en la provincia de Ciudad Real, existe un pueblo que se conoce como el pueblo de las dos mentiras, porque se llama Puerto Llano, y no es ni puerto ni llano. Es una paradoja, ¿verdad? Pues hoy en día hay algunas iglesias evangélicas que ya dejaron de ser hace mucho tiempo iglesias y menos evangélicas, porque lo menos que se predica en ese lugar es el evangelio. Se predican, se practican cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio que nos delegó, que nos dio el Señor Jesucristo para que lo predicáramos y lo enseñáramos a las personas, para que de esa manera pudieran tener un encuentro, una experiencia personal con Cristo y comenzar una vida nueva. Una vida de orden, de paz, de obediencia, de santidad, etcétera, etcétera. Hay creyentes, hay personas que llevan el título de creyentes, pero la pregunta sería, ¿creyentes en qué? ¿O creyentes en quién? Porque hay muchas personas que siguen a hombres, pero hace mucho tiempo que dejaron de seguir a Cristo, si es que en algún momento le siguieron y lo aceptaron como su Señor y Salvador personal. La iglesia de Corinto estaba poniendo el testimonio del evangelio por tierra. El apóstol Pablo dice que había pecados que se estaban cometiendo en el seno de la iglesia, que ni siquiera los gentiles, los inconversos, los practicaban. Y entonces el apóstol Pablo tiene que intervenir poniendo orden en la congregación, diciéndoles a los miembros de la congregación lo que tienen que hacer en semejantes casos o dando ese mal testimonio, ese mal ejemplo. Y nosotros tenemos que partir de la base que nosotros también tenemos que ser lo que dijo el Señor, una luz que ilumina la oscuridad, las tinieblas, que disipa los errores doctrinales. ¿Cuántas veces ustedes me han oído decir que si usted está en una congregación
está en un grupo, está en un ambiente donde no es Cristo el centro, el protagonista, donde el hombre ha desplazado al Señor, donde se enseñan falsas doctrinas, prácticas totalmente antibíblicas. ¿Qué es lo que yo les digo? Salgan corriendo inmediatamente de ese lugar, para que usted no se haga copartícipe de las barbaridades, incluso hasta de las herejías que en un momento determinado se pueden estar creyendo, enseñando y practicando en dicho grupo o congregación. La iglesia de Corinto la fundó el apóstol Pablo, estuvo en ella aproximadamente un año. Es verdad que fue una iglesia hermosa, dice Pablo, nada os falta en ningún don, pero con el paso del tiempo se fue deteriorando, se fue dividiendo y dejaron de ser esa luz, ese punto de referencia en una ciudad plagada de templos paganos, plagada de idolatría por todas partes, y al final comenzaron a asimilarse con los conceptos, con las ideas y con el estilo de vida de los corintios. Que Dios nos guarde a todos y a cada uno de nosotros de parecernos al mundo, de parecernos y dejarnos arrastrar y seducir por la corriente de este mundo, olvidando que hemos sido llamados, es decir, apartados, santificados para vivir una vida cristiana agradable ante los ojos de Dios. Estamos ya a pocas horas, escasas horas de finalizar este año, que una vez más, lo hemos dicho muchas veces, se nos ha escapado de las manos, se nos ha ido rápidamente. La pregunta que todos y cada uno de nosotros deberíamos de hacernos es si realmente hemos aprovechado el tiempo. ¿Qué fruto hemos dado a lo largo de este año? ¿Cuántas almas hemos podido llevar por la gracia de Dios a los pies de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra juventud, nuestros dones, nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Hemos realmente producido, hemos dado fruto que honra y glorifica al Señor? ¿O hemos dado problemas y quebraderos de cabeza? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Hemos entrado tal vez en una monotonía, en una rutina. Que Dios nos guarde y nos libre de parecernos a las personas del mundo que le han dado descaradamente las espaldas al Señor y no han puesto su vida y su confianza en el Señor y en su palabra y en sus promesas. Los hermanos de Corintio necesitaban urgentemente una intervención, y qué mejor que la de Pablo, para enseñarles, para corregirles y exhortarles a que volvieran a la senda antigua, como solemos decir, que volvieran otra vez a la esencia del Evangelio, al orden, la obediencia, la santidad, el buen testimonio, el buen ejemplo en el mundo, ¿verdad? Y a veces, con el paso del tiempo, como que bajamos la guardia, como que ya no nos damos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos delante de la sociedad que no vive conforme a los principios morales y espirituales que el Señor nos enseña en su palabra. Que el Señor nos ayude a mentalizarnos de que somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido con un propósito, y es el de anunciar las virtudes, las maravillas, las proezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y poder sacar de la ignorancia, de las tinieblas, a tanta gente que buscando algo que satisfaga y llene el vacío de sus corazones, comienzan a creer y a practicar cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con la verdad, ni con la luz, ni con cosas que agradan y glorifican al Señor. Vivimos en un mundo, como he dicho en muchas ocasiones, que le ha dado las espaldas a Dios. No vemos a las multitudes alabando a Dios, a los políticos pidiendo sabiduría para poder llevar por el buen camino a las naciones, sino más bien todo lo contrario. El ejemplo que muchas veces las personas que tienen poder y autoridad es pésimo, es terrible. La gente ha perdido la confianza en los políticos y en las personas que aparentemente o teóricamente tenían que haber sido un ejemplo para el mundo y para la sociedad. Que no nos atrape ese espíritu, esa actitud a nosotros. Seamos como José, aquel joven que fue menospreciado y vendido por sus hermanos y convertido en un esclavo sin derechos, sin privilegios de ningún tipo en Egipto, pero él guardó su corazón y entendió que Dios quería usarlo, y de hecho lo hizo. Pasó del pozo a la esclavitud, y de la esclavitud se convirtió en el virrey de Egipto y llegó a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Lo mismo le pasó a David, que también fue menospreciado y rechazado por sus propios hermanos.
pero él guardó su corazón y el Señor dice de él que llegó a ser el hombre más cerca de su corazón que ha vivido jamás. Pensemos también en Daniel, un joven que vivió en una sociedad promiscua, de idolatría, de cosas terribles, pero él propuso en su corazón, junto con otros jóvenes, ser diferentes. Seamos diferentes, que el Señor nos ayude a guardar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que nuestro estilo de vida sea el más parecido al de Cristo. Ese es el ejemplo que Él nos dejó, esa es la meta que tenemos que seguir, alcanzar, y que todo lo que podamos hacer lo hagamos y que aprovechemos el tiempo para servir al Señor, que es la mejor decisión que podemos tomar en esta vida. Servir al Señor con nuestros recursos, con lo que tenemos y con lo que somos, y así podremos no solamente ser unas personas bendecidas y que agradan al Señor, sino ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que otras personas que hoy no le conocen puedan conocerle a través de nosotros. Si disfrutas, si tienes mucho tiempo libre y recursos, pues utiliza todo eso para servir al Señor. No importa la edad que tengas, si eres joven o ya eres avanzado en edad, todo lo que el Señor te ha dado y todo lo que tienes en la actualidad es para que puedas servirle y no tengas ninguna excusa de decir, Señor, yo no sabía o yo no podía. Sí sabes y sí puedes agradar a Dios. Tienes ya suficiente conocimiento de la palabra y supuestamente madurez acumulada para que tú hoy puedas decirle al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, voy a comprometerme, voy a vivir una vida alineada contigo y no voy a permitir que nada ni nadie se interponga en mi relación, Señor, contigo. Oramos en esta mañana al Señor dándole gracias y les animo a que vayan leyendo poco a poco las cartas que el apóstol Pablo le escribió a esta hermosa congregación en la ciudad de Corinto, que son cartas llenas de mandamientos, de instrucciones y de palabras muy sabias por parte del apóstol Pablo. Oramos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias porque todo lo que tú nos enseñas cada día es para fortalecernos en la fe, es para ayudarnos a caminar en santidad, en obediencia, en orden. Y te pedimos hoy, como siempre, Señor, guárdanos de todo peligro y de todo mal, y que nuestra vida, nuestros recursos, nuestros dones y talentos, o lo que tengamos, lo pongamos cuanto antes a tu servicio, para que tú a través de nuestras vidas seas conocido en muchos lugares y la gente pueda verte y pueda adorarte a ti. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos. Con acción de gracias pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Reflexionemos hoy acerca de las palabras que hemos oído y que el Señor nos guarde y nos use. Si el Señor lo permite, nos veremos mañana ya en el último devocional de este año 2025. Si Dios quiere, mañana nos veremos y volveremos a meditar y a reflexionar en torno a otro texto de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Tu lado, mi espíritu.